Nadie puede cruzar el mismo río 2 veces. Y quien lo intente encontrará que ni el río ni el que lo cruza son los mismos. Los viajes nos cambian sin que sepamos que a menudo la marcha más profunda la hacemos hacia nosotros mismos. La Habana, Tel Aviv, El Cairo, Barcelona, Bogotá. Hoy, en Señal Literaria, una autora que nos ha sabido contar el viaje de los migrantes, Isabel Botero. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy me acompaña una autora que viene indagando en un mundo muy particular de las migraciones y el viaje hacia nosotros mismos. La ganadora del premio de cuento inédito de la Alcaldía de Medellín, Isabel Botero. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida a Señal Literaria. Eric, muchas gracias. Qué gusto que estés acá. Isabel, me gustaría que conversáramos de este libro tan bonito, Vine a buscar el desierto. Es un libro en el que se siente, yo sentí, Isabel, con la lectura, que los personajes están migrando, están viajando por todo el mundo, pero también están viajando como hacia sí mismos. ¿Qué nos puedes contar tú de entrada de la construcción de este libro de cuentos tan bonito? Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Sí, Vine a buscar el desierto, es una colección de cuentos, son 20 cuentos, son 20 personajes que están en un lugar del mundo y como tú dices, hay un viaje exterior que es como un viaje de ese personaje en esa realidad geográfica, pero al mismo tiempo hay un viaje hacia el interior, ¿no? Como que yo fui migrante muchos años, fui muy gitana, me moví mucho y todo el tiempo sentía como ese péndulo, ¿no? Como de lo que es descubrir un lugar nuevo, echar raíces, descubrir quién era yo en ese nuevo lugar. Entonces como que todo el tiempo había algo que tenía que ver con la geografía, con lo físico, con el plano como más material, pero al mismo tiempo todo el tiempo sentía que finalmente ese viaje geográfico era casi que una metáfora de ese viaje interior que yo también estaba teniendo, ¿no? Como que conocer lugares nuevos también implicaba conocerme más a mí. Y más allá de eso, en el prefacio, yo escogí un prefacio de Oscar Hahn, que un poco lo que dice, si quieres lo podemos leer, que me parece muy bello. Viajando conmigo, a donde quiera que vaya, a donde quiera que me mueva, nada va a pasar, nada va a cambiar, porque me llevo a mí conmigo. No me quedo allá atrás, no me alejo de mí, me traigo a cuestas. Otra casa, otro cielo, otro tiempo. Darán lo mismo, solo lo mismo. La vida no está en otra parte, la vida está donde uno está. Oscar Hahn. Y es que estés donde estés, finalmente siempre vas a ser, te vas a llevar contigo a cuestas, ¿no? Sí. Yo sé, Isabel, que además tú tienes estudios en cine, cierto, y algo muy particular que me pareció es que en algún momento siento una mirada muy cinematográfica en algunos cuentos. No sé si es algo netamente de mi percepción o tú también has pensado algo así. Pues sí, es un comentario muy común que recibo y yo creo que es muy lógico porque yo yo escribo, mis recuerdos de escritura se remontan a mi infancia, yo creo que escribo desde muy jovencita, desde niña yo creo que llenaba diarios, recuerdo tener diarios con llavecita para que nadie los pudiera leer, pero realmente yo empiezo a escribir historias como ya más estructuradas, pensando en películas. Cuando yo entré a la universidad me enamoré del cine, me volví como una cinéfila y yo soñaba ahora con hacer películas y yo empecé escribiendo, sí, como borradores de posibles guiones, de posibles películas. En Barcelona hice una maestría en escritura de cine, en escritura de guiones para cine y televisión. Y entonces seguí alimentando ese formato, fui profesora de guión durante 13 años, es decir, el guión ha sido como una parte muy vital de mi vida. Y cuando pasé como a la literatura,
inevitablemente yo creo que hay algo de ese estilo del guión que queda impregnado y que no me molesta para nada, ¿cierto? Como que la escritura de guión tiene muchas restricciones formales, Sí, ¿cierto? Se escribe en presente, en tercera persona, todo tiene que ser como un lenguaje muy de acciones, muy visual, muy de... Entonces eso tiene muchas restricciones y yo esas restricciones creo que las asimilé, sé que con la literatura, y es lo que he intentado hacer, creo que ese primer libro, el libro de cuentos, se sienten muchas más estas restricciones, creo que ya en este edificio Wolf me libero un poco más de esas restricciones, me permito otras cosas, y en el último libro que estoy escribiendo creo que aún más, pero me gusta esa sensación, creo que es natural en mí, es la manera que tengo natural de escribir, que inevitablemente estoy viendo la película y es casi que estoy viendo los planos en mi cerebro. Sí, muy cinematográfico. Hablemos de algunos cuentos ya en especial, Isabel. Por ejemplo, La Catedral del Helado. Este es un cuento en el que Nadia y Liz, las dos protagonistas, son estudiantes de cine. Hacen una película muy particular sobre una fábrica de helados en La Habana, ¿cierto? Y entonces ellas, bueno, cada una sigue su camino, su periplo vital y se encuentran muchos años después en otro país, en Europa, ya cuando se han ido. Y bueno, creo que es un cuento que tiene un dejo como de tristeza, como constatar que las amistades también han tenido un camino turbulento con el paso del tiempo. ¿Qué fue lo que quisiste decir con este cuento, contar? Yo creo que La Catedral del Helado, sí, es la historia, parte de una historia pues muy personal. Yo me fui con una amiga a vivir a La Habana, teníamos 19 años, yo cumplí 20 años en La Habana y realmente nos fuimos un poco de aventureras, pero también soñando con hacer cine, ¿cierto? Era como nuestra obsesión en ese momento y vivíamos muy cerca de Copelia, que es una heladería muy tradicional de Cuba. Claro, eso fue en plena recesión económica, en pleno periodo especial, eso fue en 1996, la situación era realmente muy, muy difícil. Y durante 6 meses nos estuvimos alimentando de helado. Comimos montón de helado, pero aparte alrededor de esa heladería pasaban muchas cosas, ¿no? Veías realmente, era como una radiografía de lo que estaba sucediendo en el país. Entonces nos obsesionamos tanto con Copelia que dijimos, hagamos un documental. Entonces conseguimos una cámara, de Colombia nos mandaron los VHS, en ese momento era VHS, como ya la prehistoria. Y rodamos durante 3-4 días. Y bueno, volvimos a Medellín, seguimos con la vida. Y ya luego, cuando terminamos la universidad, nos fuimos del país. Y muchos años después nos reencontramos, ella ya vivía en Marsella, yo vivía en Barcelona, y nos pusimos a ver esos cassettes de VHS, y lo que descubrimos era que el 90% de imágenes que habíamos rodado eran primeros planos de bocas comiendo helado, era como todo muy surrealista. Y me pareció muy hermosa como esa historia, porque también refleja, claro, como todos esos sueños, a dónde van, ¿cierto? Creo que cuando uno se va del país, los que nos hemos ido sabemos que de alguna manera muchas veces como que esos sueños se van disolviendo y simplemente como que la supervivencia es la que se impone y esa supervivencia te va alejando de esos sueños iniciales, ¿no? Sí. Entonces creo que ese cuento habla de eso, de cómo esos sueños a veces se cumplen y a veces no. Hablemos de otro cuento muy bonito, El Ajiaco Dominical, en el que la protagonista es una señora de edad, ¿cierto? Su hijo se casa, se va del país, termina en Australia, creo. Y finalmente le pide a ella que se vaya con él porque él acaba de tener un hijo. Pero esta señora es tan atada a la tierra de Colombia que se lleva unas papas metidas en el vestido, y es como esa cocina de la nostalgia, como el hecho de que ella esté en Australia, pueda cocinarse su ajiaco en la distancia, una señora mayor de 70 y pico de años. ¿Qué nos puedes contar tú de ese cuento tan bonito? Sí, está inspirado en Inés, que es una tía de mi papá.
que efectivamente se fue a vivir a Australia, era una señora ya mayor, y se escondió unas papas criollas en los brasieres y unas guascas. Y aparte de entrar a Australia con alimentos es súper complejo. Yo no sé esta señora cómo pudo violar todos los controles de seguridad. Claro. Y las papas le llegaron retoñadas y sembró esas papas y en el cuento pues retoñan y se puede preparar un ajiaco. Pues ese cuento también está hablando de esas raíces tan profundas que tenemos con la tierra, ¿no? Y en Medellín hay un programa muy bello que se llama Adopta un autor, y es que en los colegios nos invitan a escritoras y escritores a compartir con los chicos que previamente se leen los cuentos y las historias. Y una vez una chica, hablando de ese libro de cuentos, me preguntó: Isabel, ¿por qué en tus cuentos siempre hablas de comida? Y yo hablo de comida, como que no había caído en cuenta, y empezó: sí, mira, en este Claro. tal, en este tal. Y realmente me doy cuenta que al escribir hablo mucho de comida. Creo que es algo muy importante para mí, como esa cotidianidad. Creo que la comida está súper ligada a ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, ese ajiaco es lo que me ayuda a mí a hablar de esas raíces tan profundas que tenemos y a qué cosas estamos dispuestos a sacrificar y qué cosas no estamos dispuestos a sacrificar. Isabel, y este cuento, porque aquí hay todo tipo de personajes. Ruby Red es una mujer un poco desamparada, o así lo sentí yo, que se dedica prácticamente a robar en almacenes y roba sobre todo ropa, prendas como muy bonitas y de calidad. Pero queda como latente el vacío interno que ella lleva. Ese tipo de personajes como Ruby Red, ¿cómo te llegaron? ¿Qué querías contar en esa historia, por ejemplo? Esa historia cuenta la historia de una chica joven que es medio cleptómana, le gusta robar cosas, ropa, pintalabios, cosas así. Y en algún momento la descubre un guardia de seguridad que también es inmigrante como ella, y le da como una lección de dignidad, porque de alguna manera lo que le dice es: los dueños de esta tienda son unos millonarios, no se van a afectar si les robas un collar o no, pero tú estás perdiendo tu dignidad. Y creo que habla un poco también de eso. Y ella se encuentra después, cuando el guardia de seguridad la descubre, se encuentra una señora que está en condiciones deplorables y se sientan ahí porque ella está llorando, abatida, se siente muy mal. Se levanta y se va, y la señora se va detrás de ella y le pregunta si ese bolso que se había quedado era de ella. Es decir, una señora en condiciones todavía más complejas, y es esa pequeña muestra de dignidad de la que tú estás hablando. Sí, ella cuando la descubren y que el guardia no... bueno, creo que este cuento también habla de cuando esta chica es inmigrante, pero aparte es ilegal, no está como al día en la documentación, entonces como que todo lo que sucede en esas circunstancias, ella se imagina que va a ser deportada, que la van a meter a la cárcel. Creo que también habla un poco de esa fragilidad de los inmigrantes con toda esa parte legal, ¿no? Como cualquier cosa pequeña se puede convertir en una gran pesadilla, Sí, ¿no? se dilata, se atomiza un poco. Y me gustaría que conversáramos por último sobre un cuento muy bonito, porque aquí también hacen presencia los animales. Edor es este perrito que está abandonado en una condición deplorable en la calle, y la protagonista lo recoge. Cuéntanos un poco de ese cuento. Ese cuento está basado en una historia, casi todos los cuentos, podría decir yo que de 20, 18 son historias bastante autobiográficas. Lo que pasa es que como que necesito esa chispa de algo que me suceda, pero luego me gusta deformarlas y alejarme, como que no me gusta que yo sea el personaje, ni ser muy fiel realmente a lo que pasó, pero sí como que hay una chispa inicial. Y esa chispa en este cuento realmente es muy así
pasaron mucho las cosas. Yo estaba con esta amiga haciendo autostop en La Habana, que en ese momento era como nos movíamos haciendo autostop. Y en la autopista había un perrito y lo cogimos y nos paró un camión y nos llevamos a ese perrito hasta la casa. Nosotros estábamos alquilando unas habitaciones, ella en una casa, yo en otra. Y llegué a la casa con este perrito. La señora era una señora mayor, Estelita, ya tenía un perrito muy mal geniado. Y claro, también era una situación tan difícil todo, todo era tan difícil que también un perro más era como, pero ¿qué vamos a hacer con este perro? Y me acuerdo que Estelita consiguió petróleo, lo bañamos con petróleo porque estaba lleno de parásitos y de animalitos y de pulguitas y cositas, garrapatas por todas partes. Entonces lo limpiamos con petróleo y yo me fui para la universidad al otro día, a los 2 días, no sé, dejé al perrito ahí. Cuando volví el perrito ya no estaba y Estelita me contó que se lo había regalado alguien que conocía, que era un militar y que el perrito se había ido para un campamento de militares. Y yo dije, bueno, perfecto. Y sé que mucho tiempo después, yo no sé si ese recuerdo, a veces me pasa eso, que no sé si son recuerdos que me inventé o son recuerdos reales, pero sé que no sé si lo vi o me contaron que el perrito era ya un perro gigante con un pelo espectacular. Tremendo. Y que se dedicaba a robarle las medias a los soldados. Qué bonito esa historia, Isabel. Y bueno, me hace pensar en que lo que vivimos, por muy diminuto que sea, puede ser una fuente de inspiración para contar una historia. Sí, eso me gusta, eso que dices. Creo que en los 2 libros creo que está muy presente eso, y es como darle significado a cosas muy pequeñas, como que realmente no tienen que pasar grandes acontecimientos para poder hablar de algo profundo y significativo, ¿no? Bueno, Isabel, pues este es un libro muy bonito en el que uno se siente identificado, ¿no? Todo este drama con lo que estamos viviendo de las migraciones, y finalmente yo lo que pienso es que por mucho que nos movamos en el mundo, y claro, en la familia de cada uno de nosotros seguramente alguien migró, pero la migración más honda y más profunda es hacia nosotros mismos. Seguimos en esta belleza librería con Isabel Botero, La Dacha, un espacio, un refugio para los lectores y lectoras, al que les hago la invitación para que pasen. Aquí también, dicho sea de paso, funciona el café-restaurante Montenegro. Bueno, Isabel, yo quisiera que conversáramos ahora sobre este bonito libro también, el edificio Wolf. Es un libro muy particular, ¿sabes? Yo sé que son 3 voces que se juntan. Está la voz de la protagonista, una chica que llega a este edificio en Medellín. Está la voz en tercera persona que reconstruye la historia de la familia Wolf, una familia que emigra de la Alemania a la Segunda Guerra Mundial y terminan emplazados en Medellín creando este edificio. Y está la historia de un fantasma que es un nieto de los Wolf, que está ahí prácticamente viviendo en este edificio, en el sótano, y tiene encuentros permanentes con esta chica, como que se rozan en el espacio sin que necesariamente se estén molestando el uno con el otro. Cuéntanos un poco del nacimiento de esta novela. Bueno, esta novela nace después de haber escrito el libro de cuentos. El editor del libro, Juan David Correa, me preguntó, bueno, Isabel, ¿qué sigue? ¿Por qué no te lanzas con una novela? Y yo le dije, bueno. Y me puse a revisar en todos esos cuadernos que he escrito a lo largo de mi vida, y había un cuaderno que yo guardé durante todos esos años del periplo, donde contaba la historia de cuando yo me fui de la casa de mis padres, que me fui a vivir al sótano de ese edificio, y llevé como un diario de ese año que viví ahí en ese edificio. Y yo no sabía por qué había atesorado este cuaderno tantos años conmigo, de viaje en viaje, pero me di cuenta que ahí había una novela. Entonces la novela también parte de una chispa de algo pues, autobiográfico, pero que empiezo a jugar con eso. Entonces es la historia de esta chica que llega a vivir a ese sótano,
Luego entonces creo otra voz, que es la voz de un fantasma que vive en ese mismo sótano, que es el nieto de esta familia Wolf. Y también entonces la tercera voz es, como bien dices, reconstruye el periplo de esa familia que sale de Alemania por el advenimiento del nazismo. Y también ahí entonces reconstruye un poco un viaje de inmigrantes, pero entonces ya no de Sudamérica a Europa, sino al revés, los europeos emigrando a Sudamérica. Y es una historia que también logré hacer unas entrevistas con las nietas de estos Wolf, y me contaron algunas cosas interesantes. Estos Wolf llegan a Barranquilla, después a Bogotá y después a Medellín. Entonces hago como una reconstrucción de esos 60 años de la vida de esta familia. Sí, total. Y sabes otra cosa que estaba pensando, Isabel, y es que los Wolf también de alguna manera, cuando aterrizan todo ese periplo que tú estabas contando, Barranquilla, Bogotá, Medellín, pues se mimetizan tanto con su entorno, quieren tanto a la ciudad que construyen este edificio, pero al mismo tiempo terminan siendo víctimas un poco de dinámicas locales, como la violencia. Este fantasma que conversa con la otra protagonista y que no la acosa necesariamente, sino que está ahí en su espacio, el nieto de los Wolf, es a la hora del té una víctima de una bala perdida, de la propia violencia que ha asolado al país por muchas décadas, ¿cierto? Sí, a mí me gustaba cuando yo vivía en ese sótano, habían como rumores de ese fantasma, y a mí me parecía muy fascinante eso. Nunca se me apareció, y tenía una extraña fascinación, un extraño deseo de que se me apareciera, pero nunca se me apareció. Pero me gustó esa sensación de sentir que alguien podía vivir ahí. Pero cuando empecé a escribir la novela, me gustó mucho explorar también otro punto, y es que normalmente cuando se habla de historias de fantasmas, es un fantasma asustando a un vivo, y yo quería que aquí fuera al revés, que el que estaba realmente asustado, o más que asustado, perturbado con la presencia, con otra presencia, es el fantasma, está perturbado por la presencia de esta inquilina. Entonces está como que invertí un poco también eso. Ella ni cuenta se da de su existencia, pero él no puede evitar, porque lo invadió, ¿cierto? Entonces cada vez está más arrinconado y se tiene que fumar sus cigarrillitos más arrinconado porque tiene una inquilina ahí en su espacio. Y ese final trágico, que es esta bala perdida, sí corresponde a la historia real que me contaron sus hermanas, y era que él fue alcanzado por una bala perdida. Entonces un poco mi tesis era que él quedó encerrado en ese sótano porque no tuvo tiempo de darse cuenta que murió, ¿cierto? Y esta chica es la que termina como ayudándole a dar ese paso al más allá. A mí me gusta mucho algo que está escrito aquí atrás, sí, que habla de que finalmente este libro es un libro sobre el movimiento, la emancipación, moverse de un lugar a otro, la inmigración, pero también el paso de la muerte a la muerte verdadera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Isabel dice justamente en la contratapa del libro: la emancipación de una joven, el tránsito de la vida a la muerte y la migración de una familia alemana son los tres movimientos que ponen a andar este universo narrativo donde todo está en constante transformación. Y yo pienso también en este personaje de la chica. No, es un personaje urbano de una chica que está buscando emanciparse de su casa. Bueno, por circunstancias de la vida le toca emanciparse y buscar su propio rincón en la vida. Además que le ha tocado bastante duro, termina haciendo unos turnos rotativos en una pizzería. Creo que es una situación que habla mucho también de una mujer joven en esta sociedad contemporánea, y esa búsqueda por la emancipación puede ser un poco compleja, y es lo que tú retratas acá. Sí, esa es una emancipación un poco traumática, que también refleja como cierta hipocresía y cierto conservadurismo de la sociedad, porque básicamente se va de la casa por una pelea con su mamá porque se quiere quedar a dormir en la casa del novio, y la mamá le dice: si te quedas
en esa casa no vuelvas, y ella no vuelve, ¿no? Entonces sí es un poco traumática, y creo que es la historia también de una chica de clase media que no se había tenido que enfrentar con su supervivencia, y creo que aquí vuelvo a hablar de lo que ya había hablado en el libro de cuentos, y es como esa lucha entre los sueños y la supervivencia, ¿no? Que finalmente muchas veces la supervivencia termina por imponerse a los sueños. Bueno, Isabel, gracias por estar aquí en Señal Literaria, este espacio pensado en los autores y autoras como tú que vienen trabajando una obra. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Gracias. Entonces, para cerrar, te invito a leer algún fragmento de los dos libros. Yo creo que puede ser El edificio Wolf, si te suena. Me parece. Capítulo 1. Escogí un socavón para empezar mi nueva vida, enterrada como una larva en las profundidades de una cueva donde apenas entra la luz. Es un sótano amplio, sin divisiones y atravesado por 2 columnas que sostienen el edificio Wolf. La puerta es un monstruo de acero, robusta y perezosa, que duerme en las profundidades, y al entrar por ella se tiene la vista completa del lugar. En el espacio de la izquierda, justo al entrar, instalé mi habitación. Una cama sencilla, una mesa de noche y una cómoda. A mano derecha, un escritorio, una silla de rodachines y una columna de libros apilados. En el espacio central se encuentra la cocina, con una estufa de 4 puestos, 2 neveras oxidadas y una cornisa decorada con un dibujo egipcio en dorado y negro. Al fondo queda el patio, de donde proviene la única entrada de luz. Al lado, el baño con azulejos verdes y una gotera incansable. Las baldosas de la guarida son blancas con manchas negras. Del techo cuelgan unos ganchos inútiles y amenazantes.